Hola, buenas noches, noche de domingo a lunes, comenzamos la semana y les vamos a confesar que es de esos programas donde hay muchas cosas pendientes y donde prácticamente nos vamos a centrar en un solo tema, en estos mensajes de WhatsApp que han ido apareciendo sorprendentemente un sábado a la noche y un domingo a la noche hace unos minutos, sobre los cuales creemos que hay que explicar muchas cosas. Muchísimas cosas, porque partiendo del concepto que obviamente están incompletos, no son las conversaciones completas del presidente, hay que analizar, como siempre decimos, y vamos a entrar directamente en la cuestión porque creo que es lo que les puede interesar, en lo que siempre decimos: quién le interesa filtrar esos chats y por qué interesa filtrarlos ahora. Y la verdad, y te da una sensación extraña de que hay cosas que se escapan. Hay varias cosas que se escapan, hemos estado intentando hilvanar, hemos intentado mirar tiempos, porque los mensajes suficientemente ambiguos, si no los colocas en una estela temporal, pues nos dejan muchas opciones. Recordemos que la portada que van a ver las próximas horas en El Mundo es un mensaje del señor Sánchez, del presidente Sánchez, al señor Ábalos, donde dice: he echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad. Pero eso, seamos sinceros, eso es la extrapolación que hacen los periodistas de la información que reciben. Seguramente se han fijado pues en ese apartado que puede ser más interesante o menos, pero que seamos sinceros, no afecta nada a ninguna instrucción judicial. Porque cuando nosotros leemos los primeros mensajes la noche de ayer, pues lo primero que aparece obviamente es, primero, ¿quién filtra unos mensajes un sábado a la noche? Se hace difícil de entender, porque no es el día más habitual, vamos a decirlo así de claro, no diremos que haya timings, pero sí que los hay. Luego, la primera interpretación de quién los filtra, pues te viene a la cabeza. El primero que viene a la cabeza, porque sale citado en alguna ocasión, es la UCO, pero por diversas fuentes nos desmienten que sea la UCO, principalmente porque los mensajes de ayer, sábado, pues no tenían ninguna vinculación judicial. Y la UCO, si los hubiera visto, pues no los hubiera ni matizado ni nada, porque eran temas prácticamente personales, donde no afecta a ningún tema de ninguna instrucción judicial. Sánchez, que los hubiera filtrado el propio presidente Sánchez, podría tener su cierta lógica para intentar, digamos, descabalgar algún movimiento, pero tampoco parecía muy coherente. Ábalos, pues si partimos del concepto que tiene ese medio acuerdo con el señor Sánchez, pues parece que tampoco es el momento de liarse más, excepto que estuviera viendo una traición cercana. Y Koldo, que parece que es el gran abandonado, pues tiene todos los números de ser la persona filtradora en los mensajes que vimos y leímos ayer. Unos mensajes, insistimos, donde no hay nada, vamos a decirlo con claridad, nada que afecte a temas judiciales, con lo cual se puede imaginar pues que son del interés que son, pero no tiene más historia. Y sí que es cierto que cambia bastante la historia, porque la sensación de ayer era, como decíamos, pues eso, que son mensajes que afectan a temas personales, que dices, bueno, mira, pueden interesar más o menos, pero que no van más allá. Es decir, de la anécdota del tema político, vamos a decirlo así, pero no aportan nada cuadrando fechas, pues que ha perdido la amistad, que le dice cosas, que le propone cosas, pero si se dan cuenta, que los haya leído obviamente, pues no parece que tenga una fuerza más allá del chascarrillo, vamos a decirlo así. Y en los mensajes de hoy, curiosamente, sí que hay una información que, por cierto, decimos con todo el respeto obviamente a los señores que han escrito el artículo de hoy, que parece que se les escapa a los periodistas, porque para nosotros, analizando todo el artículo, y les aseguro que lo hemos leído completo, así como los WhatsApps, hay un detalle que se cita, pero que no se le da mucha importancia, que pensamos que es
clave en todo este movimiento de los WhatsApps. Se habla como, bueno, no creo que los hayan visto porque están por ahí, pero se hablan de que se van pasando programas, de que le dice que hay que socializar, todos los actos que ha hecho el PSOE, el señor Ábalos, vale, cosas así que más o menos aparecen curiosas, que no dejan de ser, le felicita por su actuación en Hormiguero, etcétera, etcétera. Pero una vez pasadas las elecciones, Ábalos le indica al presidente que tiene una posible vía de negociación con Junts. Y le dice al presidente, en funciones, que hay una oferta de Alexis Mari, un ex Ciudadanos, que aseguraba tener muy buena relación con Ramón Tremosa, recordemos, ex eurodiputado de Junts, conocer a Josep Luis Alay, como saben, persona cercana a Puigdemont, y haber incluso visitado a Puigdemont en Waterloo. Y Sánchez le contesta: toda ayuda siempre es buena. Ábalos, indica la crónica, recoge el guante y dice: lo miro. Fíjense el detalle. Es la primera vez que aparece, no, ojo lo que vamos a explicar, no la idea, pero sí la constancia, porque era obvio que la noche electoral ya se hablaba de esa idea, pero sí el camino de llegar a esa idea. Y curiosamente, quien la propone por primera vez en público no es Cerdán, no es el presidente, es Ábalos. Y ese detalle baladí, en unos WhatsApps cortados, en unos WhatsApps mediatizados, en unos WhatsApps que salen los que nos interesan, hacen reflexionar por qué sale, ese puñetero WhatsApp, que fíjense la curiosidad, incluso ha pasado casi desapercibido a los periodistas, que han dado más importancia, como decíamos, pues al tema de la campaña, al hormiguero, a un programa de La Sexta, a que te ha echado de menos, a gilipolleces que no tienen un interés estratégico. Porque de todo lo que se desprende en los WhatsApps, lo más importante es que Ábalos abre la puerta a Sánchez con un contacto para empezar las negociaciones con Puigdemont. Es obvio y notorio que Ábalos no hace esas negociaciones, pero Ábalos es el inductor de esa idea y el que abre la puerta para que otros se desplacen y hagan la negociación. ¿Y qué sucede? Fíjense las casualidades temporales. Saben que siempre hemos comentado en este canal. Hoy, por cierto, insistimos, solo vamos a hablar de este tema. Si alguien pretende otro tema, pues hoy se va a aburrir porque solo vamos a hablar de este tema. Siempre hemos comentado en este canal que lo importante de las filtraciones es por qué ahora y de dónde pueden provenir y qué intención tienen. Fíjense que si trazamos una línea temporal, en ese momento, prácticamente, pues se hablaba muy poco, vamos a decirlo así, no se hablaba nada del tema de Ábalos ya. Ábalos había vuelto a ser diputado, como recuerdan, por cierto, los WhatsApps, donde él está muy contento por volver de número 2 de la señora Diana Morán, pero era un tema prácticamente abandonado. Nadie se acordaba de ellos. Y qué casualidad que unos meses después de esa iniciativa de Ábalos surge el tema Koldo. Casualidad. Porque aquí ya saben que las casualidades nunca existen. Siempre es sorprendente que seguramente en la infinidad de casos de corrupción que podría haber en las formaciones políticas, pues se hace curioso
que justo sea el tema de Ábalos el que aparezca en ese momento. Recordarán, seguramente quien tenga más memoria, que unos meses antes había aparecido, por ejemplo, el tema del Tito Berni. Hablamos a principio de sobre enero aproximadamente del año 23. Fíjense, exactamente sobre el 14 de febrero aparecieron las primeras informaciones. O sea, que había corrupción en el PSOE, y grave, que aún sigue en marcha. Pero, curiosamente, al cabo de unos meses de ese movimiento de Ábalos, pues estalla el tema Koldo. Con la detención de Koldo, si se acuerdan, el señor Koldo fue detenido, salvo que nos equivoquemos, fue detenido a principios del año 2024. Fue detenido exactamente el 20 de febrero del 2024. Pongan un poco atención a las fechas, porque creo que va a venir lo interesante. Tenemos que en julio del 23, Ábalos sugiere al presidente Sánchez pactar con el independentismo. Es el inductor. Le da un contacto, este es diputado de Ciudadanos, no sabemos si se ofrece, no se ofrece, nos da igual aquí. Pero hace algo que puede chirriar, digamos, las estructuras de Estado. Cuando todavía está en marcha, que sigue en marcha la operación de la corrupción del PSOE del Tito Berni, que implicaba a varios diputados, este tema prácticamente desaparece y de golpe un diputado en la sombra, que era Ábalos, pues salta a la palestra por un escándalo de hace 4 o 5 años. Como si lo de Jessica nadie lo supiera, y de golpe se supo a partir de ese momento de febrero del 2023. Con estos datos, además, surge la pregunta clave: ¿por qué sale ahora esta información? ¿Qué ha sucedido en los últimos días, las últimas semanas, para que justo la noche de un sábado y la noche de un domingo aparezca una información que indica con claridad que el inductor o el originario del primer contacto de las reuniones de la vía negociadora con Puigdemont es, curiosamente, Ábalos, alguien que Sánchez renegaba de él? Fíjense la curiosidad. Con lo cual el contacto era estrecho, y nos gustaría saber todos los mensajes que hay. Además, todos los mensajes que se tienen del presidente Sánchez, que muchos ya hemos dicho, sobre todo en el caso de Ayuso, el fiscal general, les ponen a situaciones vergonzosas políticamente y personalmente y delictivas. ¿Y por qué aparecen estos? ¿Por qué estos? ¿Y por qué ahora? Y tenemos que ir un poquito más para atrás. Todos estarán de acuerdo que durante estos días pues han sucedido cosas, vamos a decir, excepcionales en este país. Obviamente el apagón el primero, donde parece que, como saben, estaba la ministra desplazada incluso a la sede de Red Eléctrica horas antes de producirse el apagón. Parece, vamos a hablar aquí, saben, leyendo bolas de cristal, que se iba a anunciar que España era el primer país del mundo cuyo funcionamiento residía en las energías renovables, y que éramos, la puta polla, y parece que se decidió que eso no era una buena idea, porque eso reforzaba la política comunicativa del gobierno. Y obviamente está claro que no fue una buena idea, porque nos quedamos sin luz. Sucedió luego lo de los trenes, que por cierto hoy se ha vuelto a repetir. Sensación de caos total en el país. ¿Y qué plantea, qué lanza como rumor el principal partido de la oposición?
Ya sé que alguno ahora mismo estará medio perdido y dirá, joder, ¿dónde nos quiere llevar este señor? Miren, a veces lo hemos dicho, cuando juegas al ajedrez, a veces jugar al ajedrez es mucho más complicado que hacer 4 jugaditas y mover las piezas. Es pensar cómo se va a mover el adversario. Y es evitar, y aquí entra esos conceptos como la contrainformación, que se hagan movimientos claramente erróneos. Porque al final todo suma. Y el problema muchas veces de analizar las cosas, de jugar, y lo decimos sin parecer pedantes, con la inteligencia, es que tienes que sintetizar al máximo informaciones brutales que recorren todos los aspectos. Pues como decíamos, ¿qué rumor surgió hace unos días, filtrado por cierto un medio que habían hecho entrevistas hacía poco, desde el principal partido de la oposición? Pues el rumor, como recordarán algunos, lo citamos aquí si no me equivoco, era no confirmado, pero filtrado por medios cercanos al principal partido de la oposición, era que el señor Feijóo iba a convocar un congreso extraordinario para reforzar su liderazgo. Traducido, le importaba un huevo que España se hundiera, porque lo que quería es reforzar su liderazgo, y eso a oídos de gente que nos dedicamos a analizar las cosas, era dar carta blanca al presidente, mínimo 2026, mínimo 2027. Montar ahora un congreso del PP para decir, perdón, señor Feijóo, Alberto Núñez, que la tienes muy larga, es una gilipollez. El otro partido de la oposición, Vox, pues si se dan cuenta las últimas encuestas ya no crece. No crece. Se han cerrado en conservar sus votantes. 40, 45 diputados, los que quieran, en base a insultos, se va yendo más gente, etcétera, etcétera, pero no crece. Con lo cual, cualquier análisis independiente, y eso sabe que nos gusta mucho aquí, valora que a pesar del apagón, a pesar del desastre ferroviario, a pesar del desastre internacional del presidente Sánchez, a pesar de todo eso, la oposición no es capaz de ilusionar ni de tener un guión consistente. Se encienden las alarmas. Oye, que el PP va a montar un congreso para afianzar a su líder, que parece que no anda muy fino. No, a lo mejor hay una revolución. No creemos, porque sería liarlo más todavía. Y eso tarda mucho, no sé qué. Miren, es una desgracia, pero hay que empezar a hacer entender al PP que esto no va de esperar un año, 2 años, de consolidar más a su líder, que ha tenido 3 años para hacerlo, y si es un inepto y un incapaz, es su puñetero problema. Si se rodea de un equipo de incompetentes, es su puñetero problema. Y el sábado tranquilo, pues a alguien se le ocurre pensar que está claro que las maniobras, vamos a decirlo así, las situaciones extremas en este país no han servido para mover a Sánchez. Gestión patética de la Dana. No pasa nada. Apagón. Lo diremos de aquí 6 meses. No pasa nada. Desastre del AVE. Total, afectaba a 10.000 pasajeros. No pasa nada. Temas judiciales van lentos. Y si partimos que hay un acuerdo entre Ábalos y Sánchez, pues aparte de ir lentos, pues cuestan. Y por muy cabreados que estén los jueces, como hemos comentado en días pasados, pues son conscientes que es un elemento difícil de roer. Y alguien piensa, a ver,
si Ábalos y Sánchez están muy unidos, y ambos lo niegan, recuerden que Ábalos dijo que no había hablado con el presidente desde que lo despidió, en más de una intervención televisiva, lo cual es falso. Ábalos y mentira es una palabra, un sinónimo. Sánchez y mentira también, aunque no nos consta de que dijera exactamente esas palabras Sánchez, pero Ábalos sí. Porque está claro que no solo se comunicaban, sino que Ábalos le inducía, le daba la vía y la autorizaba a Sánchez para explorar la vía de las negociaciones con el independentismo. Además le daba la vía en su momento para limpiar el partido. Se hace curioso la ética de Sánchez, no a las putas, pero oye, por muy putero que sea, me sirve y vamos a apoyarlo. Apagones, trenes, Dana, todas esas circunstancias no mueven a Sánchez. Y es más, la oposición solo piensa en sí mismos. Ni ilusionan, ni gestionan programas, ni proponen cosas más allá que mantenerse en el poder. Y además dan por hecho de que hay Sánchez. Obviamente en el caso del PP se hace en Congreso hasta como mínimo de aquí unos años. Es más, el PSOE juega una cosa inteligente, que es que si os cargáis a Sánchez, estamos jugando a vender que el partido tiene críticos dentro. Hablamos de Paje, que lo hemos dicho en alguna ocasión, que en unas hipotéticas elecciones sería capaz de ganar si tuviera que desaparecer Sánchez. Porque el PP es incapaz de vincular a todo, y el PSOE lo mismo, fuera de los insultos, a todo el PSOE a una trama corrupta. Y por cierto, miren que es fácil en el caso del PSOE, pues Paje es el presidente de la comunidad que es, el antiguo presidente de esa comunidad está forrado, tampoco hay que ser Einstein para darse cuenta que Paje, cuando estaba el señor Bono, algo pintaba en aquel gobierno. Nada, damos ideas por si alguno del PP quiere pensar un poco. La coincidencia de ese rumor del PP que iba a hacer un congreso, de ese Vox que se dedica a chillar, a insultar, como siendo conocedor o desconociendo desde la ignorancia, que así no van a sumar votos, hacen que haya que ir a la línea de flotación más directa del presidente Sánchez. Y visto que el recorrido será lento judicial, vamos a manifestar, vamos a hacer ver no solo la amistad, que miren que las amistades pueden ser peligrosas o no, sino lo que, por cierto, y aquí con todo el respeto para aquellos que pasan los WhatsApps, quizá habría que haber hecho más hincapié en ese pequeño WhatsApp, porque con todo el respeto, tampoco algunos periodistas parecen ser muy linces en estos temas de inteligencia, porque les han puesto la pista de que el WhatsApp clave era el único donde aparece un nombre externo, y ellos se han centrado en el cariño, en la amistad, en yo que sé qué del presidente Sánchez y el señor Ábalos, que con todo el respeto puede interesar más o menos, pero que no lleva a ningún puerto. A nadie, seamos claros, le mueve de la política el hecho de echar de menos a un compañero. Pero sí, le puede llevar a la deriva política el hecho que un compañero putero, un compañero corrupto, sea la mano que mece la cuna de Sánchez con el tema del independentismo. Y aquí saben que nos gusta criticar a unos y a otros, bueno, así,
nos va a veces, que no les caemos bien a nadie, en fin, qué cosas tiene la vida. Pero 1000 veces hemos criticado en este programa los partidos políticos, lo saben todos, PSOE, PP, Podemos, Vox, independentistas, etcétera, etcétera. Si nos olvidamos algunos, Ciudadanos no, porque ya está muerto, y también lo hacíamos, vaticinamos cuando iban a caer, pero también a los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, lo hemos dicho 1000 veces, funcionan a que les dan información y en vez de analizarla, como es el caso, se dedican a copiarla sin entender que cuando se las pasan tiene un fin. Y da la sensación, algunos cuando hace tiempo nos dedicamos a hacer entrevistas, hace tiempo, cuando éramos más jóvenes, y nos hacía gracia, pues llegamos a una conclusión, que a los periodistas cuando te hacen una entrevista a lo mejor es darles las respuestas por escrito, para ahorrarles el trabajo. Y seguramente algunos han pensado que estos WhatsApps pasados desordenados a los periodistas harían que pensaran un poco y se dieran cuenta de que solo hay un nombre externo en todos estos WhatsApps. Solo hay un nombre y apenas se han dado cuenta. Y es muy curioso que lo importante no lo vea ni la prensa, que se ha dedicado, como decíamos, pues a decir que se echan de menos y a vincular al tema humano, que ojo, que también tiene su especial gravedad, pero lo grave y lo clave es que la mano que mece la cuna de ese pacto nace de uno de estos WhatsApps. Y que a partir de ahí se activa la investigación de Ábalos para, de forma directa o indirecta, llegado el momento, vehicular al presidente y al ministro en todos los temas de corrupción. Siempre, 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 cuando hay filtraciones, miren de dónde vienen, piensen para qué se usan y piensen en el espacio temporal de por qué salen en ese momento. Algunos podemos decir con rotundidad a estas horas de la noche, la mañana, depende de que nos escuchen, que lo de hoy, esta segunda parte, obviamente mucho más trascendente que la primera, es un aviso a navegantes, pero que nadie se equivoque, no solo al presidente, no solo al gobierno, no solo a Sánchez, no solo a Ábalos, también a los partidos de la oposición, que no estamos en el tiempo de perder el tiempo con congresos, gilipolleces, reafirmaciones personales, demostrar que soy muy listo y muy guapo, señor Feijóo, señor Abascal, sino de demostrar que queremos gobernar, que queremos erradicar este cáncer de Estado que tenemos ahora, con propuestas, con ilusiones, con movimientos. Y si se fijan en la respuesta de la oposición, si los periodistas no sabían interpretarlo, los de la oposición parece que menos. No saben ni leer estas cosas. Siempre hemos dicho una cosa aquí muy importante en este canal, y a veces es de esas cosas que en conversaciones privadas a más de uno les sorprende. Que a nosotros, y les voy a ser muy sincero, nos da igual que gobierne Sánchez, nos da igual que gobierne hasta en su momento Pablo Iglesias, nos da igual que gobierne Yolanda Díaz, bueno, nunca gobernaría, nos da igual que hubiera gobernado Albert Rivera, o Pablo Casado, o Ayuso, o Feijóo, o Abascal, vamos a decirlo, o Iván Espinosa Monteros, o Macarena, si quieren, nos da igual, si se respetan las normas del Estado. Porque al final, si está gobernando Sánchez, es porque obviamente ha tenido los apoyos suficientes para gobernar. Y a nosotros nos puede gustar más o menos sus políticas, obviamente.
Lo que no nos gusta es cuando se salta las normas del Estado, viola los principios del Estado e intenta convertir este país en un auténtico desastre. Y ahí es cuando saltan los resortes para evitar que esto suceda. Saltarían igual con Pablo Iglesias, pero saltarían igual con un Feijóo a la deriva o con cualquier otro presidente a la deriva. Hay unos mecanismos de Estado que todos deben respetar. Y a partir de ahí, oiga, lo que la gente decida. Que la gente dice que hay que votar al señor Sánchez porque es, por cierto, que no ha ganado nunca unas elecciones, porque es fantástico, no sé qué, hay que votar a los partidos independentistas porque consideran que es lo mejor para el país. Allá cada uno con lo suyo. Pero cuando violas los principios del Estado, que es lo que está haciendo este gobierno, a veces hay que mover las cosas para hacer entender tanto al gobierno como a la oposición que así no puede continuar el país. Y esperemos que unos y otros se den por aludidos. Sí que es cierto que si se dan cuenta de un detalle, para que vean que aquí miramos todo, si mañana saltara Sánchez, su partido ha estado trabajando para que aparezca un candidato y seguir manteniendo las expectativas. Y eso, insistimos en lo de antes, si ese candidato hace cosas dentro de la ley, ¿quiénes somos para decir que no gobierne? Miren, la democracia es respetar lo que la gente vote, nos guste o no nos guste. Pensemos que los votantes son o no son idiotas. Por cierto, recuerden un concepto que nos explicaban el otro día en Sevilla, que nos pareció muy interesante. No sé si saben dónde viene la palabra idiota. Idiota viene de la gente que no participaba en la vida política, en la antigua Grecia, idiot. Luego degeneró y se convirtió por defecto en lo que es ahora, en un insulto, etcétera. Pero en aquel momento era gente que tenía su vida privada, para decirlos, y no participaba en los asuntos públicos. Como, por cierto, la mayoría de los ciudadanos de este país, que les importa un huevo cómo vaya el país. Y nosotros entendemos que en un país democrático normal hay un porcentaje elevado de idiotas. Decimos el concepto griego, porque se respeta al final las normas y oiga, y la gente vota o no vota lo que le dé la gana. Pero cuando violas las normas del Estado, los idiotas deben transformarse en personas con conocimientos para entender las cosas. E idiotas nos referimos a aquellos obviamente que no participan en la vida pública. No nos referimos en el concepto peyorativo. Estos mensajes, vamos a ver si alguna fuerza política de la oposición entiende lo que no han entendido los periodistas, algún medio entiende lo que no han entendido los periodistas y se dedican no solo a replicar frases sobre echarse de menos, sobre la amistad, sobre gilipolleces varias, y se dedican a analizar por qué hay un nombre en todos estos mensajes y por qué de ese nombre surgió un escándalo al cabo de pocos meses. Al final, 1000 veces dicho y 1000 veces que diremos, cuando hay mucha información, lo difícil no es explicarla, lo realmente difícil es sintetizarla y encontrar el camino correcto. Programa dedicado exclusivamente a los WhatsApp, suponemos alguno tendrá que escuchar 2 veces o no. Creemos que hemos sido bastante claros y contundentes. Vamos a ver cómo se resuelve este tema en una semana, donde por cierto recordarán, el jueves estamos en Tenerife, el sábado estamos en Zaragoza
Seguimos enviando los boletines de confirmado. Hoy hemos enviado uno gratuito. Vamos a intentar los domingos enviar alguno totalmente gratuito. El resto saben que pueden leer los titulares sin problema y pueden suscribirse. Nos va a hacer las aportaciones, todas esas historias. Nos vamos a emplazar a mañana también ya desde Barcelona. Como siempre decimos, seguimos.